Bueno, vamos a dar comienzo, puesto que, bueno, sí que va creciendo el número de espectadores, vamos por 57, pero vamos a tratar de ir un poco guardando el tiempo. Y, bueno, únicamente me presento, soy Susana Rivera, del Departamento de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agroalimentarias. En principio, lo que voy a hacer va a ser presentaros esta webinar que celebramos hoy. Agradeceros en primer lugar y daros la bienvenida a todos los asistentes y los panelistas que amablemente estáis aquí esta tarde con nosotros compartiendo esta hora y media que vamos a tener oportunidad de utilizar. Y bueno, en primer lugar quería daros unos datos, unas pistas logísticas para deciros que, bueno, que utilizamos este formato por la circunstancia en la que hemos estado envueltos y porque se ha convertido ya en tendencia y vemos que es una oportunidad interesante de bueno, intercambiar experiencias, como veremos a continuación. También deciros que tenemos otra forma de hacer networking sobre nuestra mano y vamos a aprovecharla. Tenemos por una parte el chat aquí abajo que nos servirá para lanzar preguntas, inquietudes o todo aquello que queramos lanzar a la audiencia, tanto a la audiencia como a los panelistas. Pero también tenemos abajo un apartado de preguntas y respuestas que nos servirá también para lanzar preguntas que luego puedan ser utilizadas en el debate. Además de esto, vamos a también ofreceros que contestéis las preguntas interactivas. La primera de ellas se ofrecerá a la mitad del debate y la segunda, de las presentaciones, y la segunda a la finalización del debate, para que podáis contestar y sobre vuestras respuestas poder tener la oportunidad de hacer un debate más rico. Y dicho esto, pues nada, vamos a empezar diciendo dónde se enmarca este webinar. Tiene varios elementos de marcado. El primero de ellos es el proyecto Rubizmo, en base al que tenemos oportunidad de hacer este webinar porque hicimos uno inicial sobre modelos de negocio y fue interesante y decidimos avanzar un poco más. ¿Por qué? Porque este proyecto se basa en la identificación de nuevos modelos de negocio en el sector agroalimentario y pretende que sean ilustradores de otros modelos de negocio, aquellos que sean ya exitosos, y mostrarlos a la sociedad. Y por ello pues hemos decidido hacer este webinar. También nos hemos centrado en matizar, en resaltar las áreas de Rubizmo. Una de ellas es la agroalimentación vista desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, la agroalimentación también vista desde la gestión adecuada de recursos y también de la diversificación de los modelos de negocio. Otra de las áreas de Rubizmo es las cadenas de valor biobasadas, que es la que está más estrechamente ligada con la bioeconomía y la economía circular. Y dentro de este área pues tenemos nuevos bioproductos como los biosuministros, que en este caso es sobre el que hoy nos centraremos hoy, y deciros que fue resaltable en el anterior webinar como punto de interés por parte de las cooperativas. También nuevos biomateriales y también colaboración con otros agentes. Además de este proyecto europeo en el que estamos trabajando como socios, proyecto H2020, que queremos resaltaros a vosotros, también tenemos otro marco interesante. Deciros que el próximo día 4 de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas bajo el lema Las cooperativas y la acción por el clima, por lo que hemos considerado oportuno enmarcar también este webinar en esta conmemoración del Día de las Cooperativas. Y además cuadra bastante. ¿Por qué? Pues porque en principio pensamos que la manera más efectiva de mitigar el cambio climático por parte de la agricultura no es otra que es el secuestro de carbono en el suelo, incrementando la materia orgánica. Y para ese fin pensamos que es necesario que los residuos agrícolas y ganaderos sean utilizados para la fabricación de fertilizantes orgánicos que reduzcan el uso de fertilizantes minerales y se hagan de forma exitosa y con biofertilizantes de calidad. Y pensamos que el cooperativismo y las cooperativas tienen un papel fundamental en este sentido, o sea que son agentes relevantes en el lanzamiento, en la fabricación de estos biofertilizantes por su posición dentro de la cadena. Además de este segundo marco, tenemos un tercer marco, que también es importante, que es el marco regulatorio. No hay que olvidar que tenemos un marco regulatorio en materia medioambiental que es muy ambicioso. Y bueno, pues tenemos un marco europeo que, bueno, por ir un poquito para atrás solamente diciendo que el Plan de Acción de Economía Circular de 2015 ya proponía
una revisión del reglamento de fertilizantes. Pues ¿para qué? Pues tenía sentido de decir que tenía que haber un reconocimiento más fácil de fertilizantes orgánicos para que de alguna manera pues, fuese más sencillo fomentar el desarrollo sostenible de estos fertilizantes. En base a esta pauta, se publicó en 2019 el Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes y, según él, pues esto ha supuesto un cambio para este tipo de productos. Ha supuesto un cambio porque va a haber la utilización de fertilizantes orgánicos y de compost va a permitir que se incremente el uso de materias primas y para producir fertilizantes comerciales. O sea que, bueno, va a ser favorecedora, por lo que pensamos que es positivo para el sector y en general para toda la agricultura. Además de eso, yéndonos un poco más hacia la actualidad, tenemos delante de nosotros que a final del año pasado se publicó el Pacto Verde, que conoceréis muchos de vosotros, que no busca otra cosa que es reverdecer la economía europea, pues para convertirla de alguna forma en referente mundial de sostenibilidad, y lo que quiere es, entre otras cosas, llegar a una economía neutra en carbono para 2050. Y sobre todo lo que promueve es un modelo de crecimiento sostenible. Y entonces, dentro de esa sostenibilidad, entran biofertilizantes. Particularmente, tiene estrategias que tienen vínculo directo con la agricultura, como son la estrategia de la granja a la mesa, que sí que expresamente señala que la economía circular de base biológica es una oportunidad potencial para las cooperativas y los agricultores, y habla de biorefinerías avanzadas para producir biofertilizantes, o sea que sí que directamente lo incluye en su texto. Y luego sabéis que la estrategia de biodiversidad marca como objetivo la reducción del 30% de fertilizantes, o sea que quiere decir que, bueno, que hay que seguir trabajando en este campo de manera entusiasta por nuestra parte. Y luego, para finalizar, también el marco nacional, que el marco nacional también tiene algunas, o sea, también como es también muy amplio, pero únicamente por señalar dos aspectos, pues deciros que como sabéis, el pasado 2 de junio se publicó por parte del Gobierno la Estrategia Española de Economía Circular, que en ese caso, pues aparte de muchísimos aspectos interesantes que revela esta estrategia, también nos dice que el sector agroalimentario es uno de los sectores prioritarios de actuación en este caso, o sea que tenemos un papel también relevante en este ámbito. Y luego, para finalizar, que tampoco quiero extenderme mucho más porque voy a dar paso a las interesantes experiencias que nos van a contar ahora, deciros que también tenemos sobre la mesa un anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados que nos ofrece un panorama también positivo para este tipo de bioproductos, de biosuministros, porque incorpora por primera vez la definición de digerido y, además de todo eso, promociona tanto el que los residuos de uso alimentario se destinen a compost y digerido, como que también sean usados por diferentes sectores como fertilizantes. O sea que siempre son pasos que nos van a favorecer en esta andadura. Y además introduce una modificación interesante, sobre todo para las cooperativas, y en la que hemos trabajado y venimos trabajando a lo largo de los años, porque propone que se revise los procedimientos de su producto y fin de condición de residuo para que puedan tomar parte las comunidades autónomas en este trámite y se agilice de tal forma que sus productos del sector del vino y del aceite pues, puedan encontrar una oportunidad en esta agilización, por decirlo de alguna forma. Y no voy a contaros mucho más porque quiero intentar cumplir el tiempo y se acaba justo ahora mismo mi momento, y voy a pasar a presentaros la parte importante de la jornada. La parte importante de la jornada la tenemos aquí y, bueno, tenemos la oportunidad de tener delante de nosotros experiencias reales. Sobre todo hemos hecho este panel tan interesante porque, como os decía, en el webinar anterior se puso de manifiesto que las cooperativas existentes nos decían que la mejor forma de conocer y de involucrarse en un tema es conocer casos reales. Entonces, según esto, pues decidimos traerlos hoy aquí. Tenemos la oportunidad de tener delante de nosotros a empresas que se han adelantado a la voluntariedad, o sea, al fin de la voluntariedad y lo marcado por la ley, se han adelantado ellas poniendo en práctica experiencias exitosas, experiencias interesantes para los agricultores, para las cooperativas, que sin duda van a proyectarse en el futuro
con interés. Y deciros también que en este panel que tenemos delante también tenemos diferentes tipos de experiencias, tenemos iniciativas relacionadas con residuos agrícolas, residuos ganaderos. Hemos querido tener también encima de la mesa diferentes enfoques, tanto de empresas que son a lo mejor que van a darnos una visión un poco más técnica y otras van a dar una visión un poco más corporativa. Y luego también tenemos dos cooperativas en sí, como Champinter y Class, pero también tenemos dos, Complus, una empresa surgida desde, pues igual, el ámbito cooperativo, y también tenemos Coespal, que es una asociación de cooperativas. O sea, que tenemos diferentes visiones que nos van a aportar, enriquecer seguramente el debate posterior que tendremos a continuación. Y dicho esto, para tampoco robar más tiempo a los panelistas, os presento al primero de ellos. El primero de ellos viene por parte de Complus, es Sebastián Trinidad, que es su gerente. Sebastián Trinidad es ingeniero técnico agrícola y anteriormente estuvo vinculado con una cooperativa, con Acorex, durante 24 años, por lo que, bueno, conoce de sobra el funcionamiento de las cooperativas y pasó por diferentes secciones, lo que le ha permitido tener una visión global tanto a nivel de producción como a nivel de subproductos y demás que manejar en este ámbito. Además de eso, Complus ha estado participando en un grupo operativo denominado Valorares, que nos contará ahora después Sebastián Trinidad, y que pretendía valorizar los subproductos del sector agroalimentario mediante el compostaje. O sea, que qué mejor modelo, qué mejor oportunidad que escucharle de viva voz y que nos cuente su experiencia. Así que adelante, Sebastián, cuando quieras. Voy a compartir yo... ¿Tú presentas? Buenas tardes, Susana. Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, también dar las gracias a Cooperativa y al proyecto Rubismo por invitarnos a participar de esta jornada, que creo que es muy interesante, y con la tendencia y la política de economía circular y hacia dónde van la tendencia de producción de tecnología o lo que es el manejo de cultivo, pues creo bastante interesante. Complus Regeneración Ambiental es una sociedad limitada que se constituyó en 2015 y se constituye en 2015 después de unos proyectos de CEDETI que hicieron varias cooperativas aquí en Extremadura. Después de ese proyecto, principalmente hay dos cooperativas, una que es CASA y otra es Pronar, que inician el proyecto. Después se hace una ampliación de capital y actualmente la sociedad la componen nueve socios, que son CASA, Pronar. Están dos cooperativas ganaderas, EA Group, la conocéis a nivel nacional, y está FOBESA, otra a nivel local. Está la cooperativa San Pedro de Guareña, que tiene una almazara de gran producción y renovada en los últimos años. Está también Troil Vegas Alta, que es una cooperativa que trata los alperujos de varias de estas cooperativas que también son socias de Complus y de otras que no participan. Participa también en la sociedad Fertie, que es una empresa de fertilizantes líquidos privada, una SL, que también participó y se interesó para formar parte del proyecto. Y está también como participante el Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura CETAE y Corporación Empresarial de Extremadura. Son los 9 socios que constituyen la sociedad. La sociedad se constituye por la preocupación de estas cooperativas de dar solución también, viendo cómo se venía desarrollando la PAC, todos los problemas que tenían o que podían venir a causa de las propias producciones, tanto de agricultores y ganaderos como de las propias agroindustrias de las que son dueños o participan, de dar solución a esa generación de sus productos y a su vez, si podían valorizarlo y sacarle algún rendimiento, pues mejor que mejor. A partir de ahí se crea Complus y Complus se instala precisamente al lado de uno de sus socios, que es Troil. En la imagen que estamos viendo ahí, en la parte, digamos que Complus hace el límite donde está esta nave grande y el hormigón que se ve aquí más clarito,
Y estas balsas que veis por aquí a la derecha, no sé si lo estáis viendo con el ratón, eso es parte de la instalación de Troil Vegas Alta, que es la orujera. Con lo cual nos situamos en una zona donde parte o gran parte de nuestra materia prima la tenemos a un coste logístico de transporte y de acceso al propio producto del propio socio, pues prácticamente a cero, ¿no? Lo cual es un tema también interesante a la hora de lo que sería el coste final del producto terminado. El objetivo de Complus es valorizar los subproductos que generan estos socios, principalmente son agricultores y ganaderos, y la orujera Troil, con lo cual nosotros hacemos una línea digamos, de tratamiento del producto mediante compostaje. El sistema de compostaje tradicional. Tenemos un sistema que luego veremos aquí, que son 3 bioreactores con ventilación forzada, van aquí unos ventiladores para hacer el proceso, luego lo explicamos un poquito, y luego el resto digamos, de la instalación lo hacemos con la pila tradicional abierta mediante riego y volteo. Lo que sí hacemos antes de hacer estas pilas donde se va a hacer el proceso de compostaje, seleccionamos o diferenciamos los distintos subproductos que recibimos de nuestros socios ganaderos o de la zona, lo que pillamos por ahí. Lo separamos aquí por tipo de producto y en esta zona donde está este carro, esto es un carro mezclador parecido a lo de los Unifin, un carro con 4 sinfines de mezcla, donde en la fórmula que nosotros utilizamos de mezcla de productos de origen animal y productos de origen vegetal, en las proporciones que vayan, se hace una mezcla previa en este carro para homogeneizar el producto y a partir de ahí luego ya hacemos las pilas donde se va a hacer todo el proceso. Una de las cosas importantes en el manejo del compostaje, como todo el mundo conoce, que tampoco es controlar, por un lado, la humedad. Nosotros la humedad la hacemos con riego con Ranger, con pivo de desplazamiento longitudinal, una aspersión. Aquí hay un pivo y aquí atrás hay otro. Y luego el volteo, la aireación de las pilas, son pilas de 80 metros de larga, pueden tener unos 4 metros 20 de anchura y 2 metros 20 de altura al inicio del proceso. El volteo para aireación de estas pilas se hace con esta voltadora autopropulsada que va pasando por lo alto de la pila y volteándola. Esto que veis aquí, detrás de la máquina, como sabéis, es el vapor que genera cuando ya alcanza las temperaturas durante el proceso. Una vez que el compo en su proceso ha terminado, pasa a la zona de producto terminado, donde se criba, se pasa por un tamiz de 8 milímetros y el producto terminado se almacena en la nave o sale para la venta. Luego también dentro de lo que es el proceso y de la línea de trabajo de Complus, hemos montado una línea de granulado, de peletizado, para ofrecer el producto tanto en formato de polvo como pele, porque hay una demanda también por parte de agricultores que con su propia máquina lo aplican al campo y el polvo no todo el mundo tiene una máquina específica de ese producto, pero con el pele sí que lo tira como cualquier otro granulado de abonado que pueda tener. Aquí, lo que os comentaba antes, estos son 3 bioreactores cerrados, en realidad son como si fuera un ensilado de ganado de sacos, son sacos de 3 metros de diámetro. Dentro del saco se mete la mezcla de los productos a compostar y longitudinalmente lleva 3 tubos metidos perforados por donde se le insufla desde aquí con un ventilador, se le insufla aire. Este sistema sirve para higienizar el producto, es mucho más rápido, pero luego, una vez que salga de aquí, habría que terminarlo con este sistema. Lo que estamos haciendo es distintas pruebas con distintas mezclas, distintas humedades para conseguir, a ser posible, sacar el producto de aquí ya prácticamente terminado y acortar el ciclo. Que eso es una de las cosas también que luego comento ahora al final de lo que se ha hecho también y lo que hemos hecho con el grupo operativo Valorare. Muy bien, los subproductos que nosotros y que vemos aquí almacenados y que tratamos, hemos dicho que hacemos de origen vegetal y de origen animal. Separamos la zona,
origen animal y vegetal, los que son más secos, más húmedos por el tema de los lixiviados que puedan generar, aunque de todas maneras trabajamos todos sobre placa de hormigón, está todo con rejilla conectado, de manera que todos los lixiviados, agua de lluvia y demás, vienen a estas balsas de lixiviado, que luego este lixiviado lo utilizamos para riego de las propias pilas durante la primera fase del proceso, y cuando el proceso ya está el producto higienizado y ya no podemos utilizar este lixiviado, este agua, lo que hacemos es regamos con agua limpia de 2 depósitos de 100.000 litros que tenemos aquí. Los productos que utilizamos nosotros de restos vegetales, cualquier producto que podamos recepcionar, tanto de socio o de no socio, como son restos de cosecha, restos de poda, el propio orujo que traemos de Troil. El orujo que utilizamos nosotros es una vez que Troil, la orujera, lo ha deshuesado y lo ha desgrasado. Y además le ha quitado la parte líquida del alpechín, porque Troil es una de las orujeras que trabaja en 3 fases, con lo cual el producto no llega, lo que es la pulpa o el orujo de la aceituna, sin hueso y sin grasa, o con una pequeña cantidad de grasa. El otro producto que utilizamos, aparte de la hoja de olivo de la campaña de Almazara, también almacenamos bastante durante toda la campaña de Almazara, de la limpieza de la Almazara, también la utilizamos, el orujo que hemos dicho antes. Y luego de origen animal utilizamos principalmente estiércol de ovino. 2 de los socios de nuestra industria, que son Eagru y Fovesar, son productores tienen cebaderos de cordero, tienen gran producción de estiércol, con lo cual estamos suministrados en el tema de estiércol sin ningún tipo de problema. Metemos también, o al inicio del proceso de Complu, de lo que es la instalación, metemos también gallinaza de puesta de huevo, pero desde el momento que hemos certificado nuestra planta para producción ecológica, hemos pasado ya a la auditoría y la tenemos certificada para producción ecológica, de momento la recepción de gallinaza del proveedor que teníamos ahora no la estamos recogiendo hasta que no este productor se homologue o su producto se pueda homologar para producción en ecológico. Aunque sea intensiva, tienen todavía naves con huevos de jaula, con lo cual no podemos recepcionar nosotros su producto. Pero sí que hay otros productores de gallinaza que ya están en producción ecológica o su sistema se lo permite, y en ese caso sí que lo podríamos recepcionar. Sebastián, si puedes ir terminando, lo siento, pero... Sí, bueno, pues ya lo que decíamos, al ser productos muy dispares, lo que hacíamos es homogenizarlos en este carro para luego traerlos a las pilas. Y esto es básicamente, luego si hay preguntas, sí deciros que a partir del sistema de lo que decíamos de los bioreactores con distintas mezclas y otras vías de trabajo, tanto con la Universidad, CETAE, otras empresas como son Di Jardín de Tres, Cooperativas Extremadura, Cooperativa Agroalimentaria Extremadura, y la cooperativa Nuestra Señora de la Estrella o Virgen de la Estrella de los Santos y Maimona, hicimos el grupo operativo Valorare para valorizar precisamente este tipo de productos, pero de distintas formas y con otro objetivo. Conseguir diferentes mezclas y en distintos procesos, y además una línea también de T-Compo que veíamos interesante como estudio, como posible salida dentro de todo el tema de economía circular. Y luego ya si hay alguna pregunta, porque de tiempo vamos claro, disculpad, que da pena cortar algo tan interesante, lo que pasa que bueno, que nada. Pues agradecerte tu intervención. Mejor si hay duda. Claro, sí. Pues agradecer tu intervención y nada, y nos vemos en el debate. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la siguiente intervención. La siguiente intervención va a correr a cargo de José Carlos Anguix, que es el técnico de compost de Champinter. José Carlos lleva trabajando en Champinter 26 años, o sea que toda una trayectoria profesional y una experiencia acumulada en este campo. Y según nos ha dicho, pues ha dedicado casi toda su vida profesional a elaborar sustratos para el cultivo de hongos. Y aunque los últimos 12 años se ha centrado más en el champiñón. Y por lo que le ha aportado muchísima experiencia y conoce bien el campo y conoce también bien la paja para elaborar ese compost.
pertenece a una cooperativa que tiene una trayectoria de más de 40 años de vida y que siempre está en constante renovación e innovación, o sea que bueno, que es uno de sus trabajadores y por supuesto pues nos va a mostrar seguramente con interés todo lo que allí tienen en presente. Así que nada, voy a compartir también ahora tu presentación, vamos, tu diagrama ahora mismo para que puedas comenzar a hablar. Muy bien, buenas tardes. Me llamo José Carlos Anguís y soy el técnico de compostaje de la empresa Champinter. Champinter es una cooperativa que nació en el año 1977 y que nació en el sector agrario. Pues nació como un negocio complementario al cultivo tradicional que había en esta zona. Bien era cereal, viña y demás. Entonces, por una transmisión de Francia, se empezó aquí a cultivar un poquito de champiñón en cuevas muy tradicionales y surgió alguna planta de compostaje. Entonces, estas plantas de compostaje en realidad lo que hacen es una economía circular, 100%. Lo que pasa es que, bueno, el origen no era hacer economía circular, aunque en realidad se estaba haciendo. Pero abreviar un poco, quiero decir que la producción de sustratos para el cultivo de hongos es un proceso ideal para la gestión de subproductos y residuos agrícolas, ganaderos y forestales. Por ejemplo, en el caso del champiñón, nos basamos en materias primas, como es la paja de cereal. Preferentemente buscamos paja de trigo, triticale o centeno, buscamos pajas que tengan mucha estructura. Y la segunda materia prima en importancia es el estiércol de broiler, de pollo. Cuando los pollos se quitan después de cada fase, digamos, de producción, pues se limpian esas granjas y nosotros recogemos ese estiércol para hacer el compost. Otra materia prima que usamos es yeso de cantera y empezamos con una receta inicial. Tenemos que empezar con una relación carbono-nitrógeno determinada. Entonces, analizamos toda la materia prima. En los últimos años estamos trabajando con la tecnología NIR. Entonces, en función de la riqueza y la humedad de las materias primas, pues a veces tenemos que enriquecer con nitrógeno químico, pero preferentemente buscamos el nitrógeno orgánico. El proceso empieza con la humectación de la paja. Aquí también tenemos balsas de lixiviados, donde recogemos todo el agua que se va produciendo en el compostaje y la volvemos a usar para regar el compost. Entonces, primero empezamos mojando la paja y una vez que ya la tenemos mojada, hacemos una mezcla con el resto de materias primas y estas materias primas las pasamos por una dosificadora que va mezclándolas con la paja. Todo este material, a partir de este momento ya le llamamos compost o sustrato, lo hacemos pasar a unos búnker donde metemos en torno a 1000 toneladas y estos búnkers tienen un sistema de aireación y además un sistema de control donde podemos controlar el oxígeno y la temperatura. Entonces, aquí se inicia lo que es la fermentación del compost. Primero, por un lado tenemos carbono, que hemos aportado con la paja. Por otro lado tenemos el nitrógeno, que hemos aportado con la gallinaza o químico. Y tenemos humedad, que hemos puesto. Entonces, se genera una fermentación, digamos, gratuita, voluntaria, por parte de microorganismos. Primero son mesófilos,
Y estos, a su vez, dan paso, conforme van agotando los recursos que hay en el sustrato, dan paso a una fermentación termófila. Después de esta fermentación termófila, que ocurre en torno a los 45-60 grados, se desencadena una reacción química y el compost alcanza los 80 grados. ¿Qué ocurre? Pues que buscamos hacer un sustrato selectivo para el champiñón, donde los competidores no puedan sentirse a gusto. Entonces, por un lado, lo que buscamos es romper la capa cérea de la paja y, por otro, quemar los carbohidratos que no son interesantes para el champiñón y que sí podrían ser interesantes para competidores. Entonces, en estas reacciones químicas que suceden en la fermentación, se producen reacciones de Maillard, se produce caramelización y se empieza a crear un complejo ligno-húmico. Con lo cual, vamos a crear un sustrato selectivo, específico para el champiñón. Vale, este proceso de fermentación dura en torno a un par de semanas y una vez que tenemos el compost en búnkers, pues se voltean varias veces para poder rehidratarlo y para poder oxigenarlo nuevamente y también para mezclarlo, porque siempre en un búnker hay zonas más frías y zonas más calientes. Una vez pasado este proceso, pasamos a la siguiente fase que se llama pasteurización. En realidad no es una pasteurización en sí, pero en el argot del champiñón se llama pasteurización. Es otro tipo de fermentación. Aquí lo que buscamos es higienizar el compost. Si algún patógeno puede haber venido de la fase anterior, pues lo que hacemos es meter el compost en unos túneles perfectamente cerrados y aislados. Tenemos un sistema de control por ordenador donde buscamos mantener 8 horas a 60 grados el compost. Y después vamos a bajar la temperatura a 48 grados durante 2-3 días. Y lo que vamos a buscar aquí es, por una parte, eliminar todo el amoníaco que se ha producido en la fase anterior de fermentación, que el amoníaco va a ser tóxico después para el micelio del champiñón. Y esto lo vamos a conseguir mediante dos maneras. Primero, mediante la ventilación, porque cada túnel tiene su propio sistema de ventilación. Y segundo, los microorganismos que contiene el compost lo van integrando en su citoplasma de forma proteica. Entonces, estos microorganismos, que suelen ser bacterias y hongos termófilos, tipo humícolas, luego van a ser alimento para el champiñón. Entonces, esto también forma parte de la selectividad del sustrato, ¿vale? Este proceso es más cortito que el anterior, dura en torno a 5 o 6 días. Una vez que ya tenemos el compost fermentado y pasteurizado, pues llega el momento de aplicarle la semilla. Tradicionalmente se ponía la semilla en este sustrato y se llevaba al cultivo. Nosotros damos un paso más aquí en la cooperativa y lo que hacemos es poner el compost con la semilla en túneles durante 2 semanas y pico, para que el micelio invada todo ese sustrato y cuando ya lo llevamos al cultivo, le estamos ahorrando al cultivador 15 días de proceso, con lo cual con sus mismas instalaciones puede hacer más ciclos cada año. Aquí lo que hacemos es simplemente mantener 26 grados en el compost en todo momento, porque es la temperatura óptima del crecimiento del micelio. José Carlos, si puedes ir acabando, perdona que te moleste. Sí, pero... sí, voy, es que claro, me enrollo demasiado, perdón. Sí, bueno, mira, pues una vez que ya... esto es lo que hacemos en planta, digamos, ¿no? Después de este momento llevamos el compost al cultivo y el cultivador lo que va a hacer es ponerle una capa de cobertura, que es el sustento del champiñón y también sirve como reserva de agua. Primero, y el cultivador lo que hace es muy sencillo. Primero, mantiene unas condiciones. Por supuesto, cada cultivador tiene salas climatizadas que le permiten hacer un buen cultivo.
primero lo que hace es estimular el crecimiento vegetativo del hongo sobre la turba, sobre la cobertura, y después hace igual que en la naturaleza. Crea un estímulo, crea un cambio de condiciones que hace que el champiñón, las hifas de micelio se agrupen y fructifiquen, ¿vale? Entonces, esa fructificación son los champiñones que a nosotros nos sirven para luego venderlos en el mercado. Pues la cooperativa dispone de una serie de camiones que cada día recoge el producto fresco de cada cultivo y lo entrega a un almacén que hay también de la cooperativa, donde se hace el empaquetado y ya se distribuye directamente al supermercado o a la tienda, ¿vale? El champiñón suele salir en floradas, cada florada dura una semana, entonces estamos hablando de ciclos de 5 o 6 semanas. Después de estas 5 o 6 semanas, el sustrato agotado se lleva a unas instalaciones de Reconsa, que es una cooperativa de segundo grado, donde todas las cooperativas o todas las empresas de compostaje de la zona entregamos nuestro sustrato agotado. Allí ellos lo venden directamente como abono al campo o hacen otros subproductos, hacen otros productos, como puede ser mantillo o pellet, y lo que hacen es a veces mejorarlo, añadiéndole minerales y demás. Entonces, pues esto es, así brevemente, es economía circular, pero aparte obteniendo un alimento muy saludable que es el champiñón. Por supuesto, estamos convencidos. Muy interesante, y como te vuelvo a decir, igual que en el caso anterior, que siento tener que cortar eso tan interesante, pero bueno, vamos a dar paso a los siguientes para que puedan un poco igual ir dando forma al debate posterior. Muchas gracias, José Carlos. Perfecto, muchas gracias a ti. Pues nada, ahora para hacer un receso, mini receso, pues vamos a hacer una pregunta interactiva para que estas 80 participantes que me aparecen a mí en pantalla puedan contestar a una pregunta que ya está proyectada en la pantalla y es muy sencillo. Y dice la pregunta: ¿por qué aspectos consideras que no se están poniendo suficientemente en valor los residuos y subproductos de las cooperativas? Y tenemos varias respuestas. Puede ser porque técnicamente no lo veáis, porque penséis que es un proceso muy complicado o técnicamente difícil de llevar a cabo. Puede ser porque económicamente no interese poner en valor estos subproductos. También puede ser por aspectos logísticos, porque se ha complicado el acopio de los subproductos para llevarlos a una fase de valorización posterior, o porque hay trabas legales, autorizaciones y demás, o porque hay reticencia en la sociedad a ver ese tipo de productos derivados de residuos, o porque el socio no está concienciado, que en definitiva es el que tiene que aportar la materia prima para elaborar esos biofertilizantes, o porque la cooperativa no esté concienciada, porque no ve futuro en esta línea de negocio y piensa que su empeño, su buen hacer tiene que estar solamente en la producción, no en la valorización, y posiblemente pues tampoco está concienciada porque así lo considera. Así que bueno, no sé cómo vamos de votaciones, vamos a dejar un poquito más para que os animéis a votar, que luego sí que es interesante ver el resultado porque nos da un poco imagen del pulso del interés por esta temática y es muy útil para nosotros y nada, y sobre todo para el debate, pues porque luego Adolfo Peña, que nos va a moderar gustosamente el debate, pues seguramente que lo va a utilizar para argumentarlo, o sea que os animo a que, mira, ya vamos por 50 votaciones de 77, o sea que vamos bastante avanzados, dejamos nada hasta llegar a 2 minutos, a ver si se animan los poquitos que faltan y decidimos cerrar para no quitarnos tampoco mucho tiempo del siguiente ponente. Me preguntan por aquí si pueden hacer las presentaciones. Pues por supuesto que sí, que los ponentes han ofrecido sus presentaciones para que luego sean colgadas en la web. Deciros que también colgaremos la grabación y estará a vuestra disposición. O sea que nada, si se anima algún votante más, que se anime ya, que vamos a cortar la votación. O sea que animaos, por favor, que es interesante. Vamos por un 72% de voto, 55 personas han votado de 76, o sea que muy bien. Si os parece, cortamos ya por aquí para seguir con el siguiente ponente y no dilatar mucho más la
Mira, tenemos aquí el resultado, o sea que, como veis aquí, que luego también Adolfo utilizará, pues el principal escollo a avanzar en los biosuministros parece ser que es el económico. Pero bueno, aquí lo dejo y lo dejo para el debate, ¿vale? Así que nada, si os parece, pasamos al siguiente ponente. A Francisco San Martín. Enciende tu cámara si quieres, Francisco, y tu micrófono. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ante nosotros a Francisco San Martín, que es el director general de Central Lechera Asturiana. Pues nada, lleva igual prácticamente toda una vida dedicada a Central Lechera Asturiana, porque empezó a trabajar allí en el 96 y bueno, ha estado pasando por diferentes puestos de responsabilidad pues tanto en producción como en recursos lecheros y compras, y ahora mismo ya está a la dirección del buque insignia. O sea que bueno, pues tiene una trayectoria muy interesante, seguro que nos va a mostrar. Y luego, pues nada, en principio, como os digo, tiene que tener seguro una visión muy amplia desde la producción hasta la fabricación y toda la etapa industrial y todo lo que se genera alrededor de la misma. Y además de eso, pues tiene que tener muy interiorizada, como tal y cual lo tiene su cooperativa, la sostenibilidad. Y como estamos viendo, en estos días nos ha llegado una nota de prensa interesante diciendo que, bueno, que CAPSA ha obtenido la certificación residuo cero en todas sus fábricas. Y que bueno, que eso quiere decir que se concede a aquellas empresas que el 90% de los residuos que generan los valorizan, o sea que estamos hablando también de este tipo de residuos que nos va a contar Francisco San Martín. Y bueno, y dice que del 90% que valorizan, el 95% además le dan una segunda vida transformándolo en fertilizantes, en gas de origen renovable y en otros nuevos materiales. O sea que mejor que él no va a haber nadie que nos cuente la apuesta que tiene esta cooperativa por estos biosuministros. Gracias, adelante. Bueno, muy buenas tardes, gracias Susana, gracias a los demás panelistas y los participantes. Realmente yo oriento mi ponencia más que a la parte técnica a explicar por qué una cooperativa, una SAT, del tipo de central lechera asturiana, que en principio tiene su dedicación en el mundo lácteo, pues se acomete un proyecto como es el de Biogastur. Y realmente tiene que ver un poco con lo que dice Susana, es decir, esto no nace de la improvisación, sino que es una estrategia de empresa. Central Lechera Asturiana es una sociedad agraria de transformación que nace allá por el año 68 y que tiene inquietudes, por supuesto, en resolver los problemas en aquel momento y hoy mismo también de sus socios ganaderos, pero siempre con un ojo puesto en la innovación. En el caso que nos ocupa de la sostenibilidad, realmente a través de la sociedad matriz, que es Central Lechera Asturiana, como de sus sociedades participadas, CAPSA, ASA, Biogastur, acometemos proyectos especializados. Lo acaba de decir Susana, CAPSA ha sido la semana pasada la primera empresa láctea certificada en residuo cero, pero también tiene otros proyectos en la misma dirección, es decir, participa en la iniciativa Step by Water, participa en una empresa como Entomo que también se dedica a la digestión de los residuos vía sistemas de entomología. ASA, que es nuestra filial de productos de alimentación animal, trabaja en reducir las emisiones de metano en las digestiones entéricas de los rumiantes. Y en Central Lechera, aparte de el proyecto de Biogastur, pues trabajamos también en otras líneas, como es la reducción de consumo en el transporte, Clase Energía, que es una operación que tenemos de suministro de energía eléctrica a nuestros socios ganaderos y por la cual el año pasado, en el 2019, ya obtuvimos el certificado de energía sostenible para todos aquellos socios que participan de este programa. Y probablemente el mayor proyecto que tengamos en este sentido es en Biogastur.
Pero en Biogastur no empezamos ayer. El Biogastur es un proyecto del cual empezamos a hablar en 2009, cuando bueno, pues la gestión de los purines de las ganaderías pues parecía una entelequia. Realmente la transformación tanto de la sociedad, de la gente que trabajamos en Central Lechera Asturiana, como de los socios ganaderos en todo este periodo fue una transformación fuerte. Yo recuerdo las primeras reuniones que tuvimos con los socios en las cuales les contábamos que veréis esto que tenéis vosotros, que es purín, que os sirve de abono y que en teoría o no le asignáis ningún coste, sino que es un beneficio, con lo cual, bueno, pues tenéis que comprar menor cantidad de abono químico, lo cual no es desdeñable. Bueno, pues a partir de ahora no podréis utilizarlo como tal. Tendréis que pagar una cantidad porque se os venga a recoger y después sí es cierto que tendréis un producto final de la cadena que podréis utilizar en la fertilización. Entonces, este concepto de, bueno, yo tengo aquí un beneficio y a partir de ahora tengo que pagar, la verdad es que fue muy rompedor. Bueno, con el transcurso del tiempo, ya os digo que empezamos a hablar en el 2009, en 2013 tomamos una pequeña participación en Biogastur, una participación minoritaria. En 2018 pusimos en marcha la factoría y este año, en el mes de marzo, nos hicimos con otra participación por la cual, bueno, tenemos el conjunto del 84% del proyecto de Biogastur. ¿En qué consta el proyecto? Bueno, pues básicamente en la gestión de los purines de las ganaderías socias de Central Lechera Asturiana. Biogastur como fábrica tiene una capacidad de absorber 1.200 toneladas de purín más cosustratos al día, más o menos en la proporción de 1.000 toneladas de purín más 200 toneladas de cosustratos. Y tiene una capacidad de producción de electricidad de 4,5 megavatios y de biogás aproximadamente 18 millones de metros cúbicos de biogás normal, ¿vale? Al mismo tiempo, lo que pretendemos es producir una serie de subproductos, es decir, nosotros hacemos una digestión anaerobia del purín. Por un lado, obtenemos metano, que tendremos dos salidas. Actualmente tiene una salida que es utilizarlo en motores para producir electricidad, pero en la redefinición del plan de negocio en el cual estamos inmersos en estos momentos, lo que pretendemos es que se pueda producir biometano. Y por otro lado tenemos un subproducto que es el digestato, el cual nosotros secamos y aparte de su utilización como posible enmienda agrícola, bueno, pues pretendemos que se pueda utilizar en algunos otros, de alguna otra manera, es decir, como camas de ganado, cosa que estamos investigando, y también es posible que se pueda utilizar como poder calorífico en algunas industrias afines. Bueno, pues todo este proyecto es el que estamos redefiniendo después de, ya os digo, una apuesta inicial parcial en 2018 y que desde este mismo momento, desde que Central Lechera Asturiana se hace con el 84% de la factoría, bueno, pues estamos redefiniendo todo el plan de negocio y las utilizaciones de los subproductos que generamos. La actual factoría cubrirá el 100% de necesidades de los socios de Central Lechera Asturiana. Bueno, en estos momentos no, pero sí es cierto que también Biogastur está preparada para crecer un 50%, bueno, pues prácticamente con una inversión asumible. Con lo cual, nosotros lo que pretendemos con todo este proyecto es bueno, pues establecer un sistema de gestión de purines y utilización de subproductos, obviamente dentro de la energía absolutamente circular, pues para todos nuestros socios. Esto es tanto como decir que el 80% de la ganadería de leche de la comunidad del Principado de Asturias estaría cubierto por esta iniciativa. Obviamente nos queda mucho tiempo de desarrollo. Como os digo, estamos redefiniendo el proyecto y empezando de nuevo,
pero sí tenemos mucho avanzado en la concienciación del socio, en la concienciación de la sociedad y en saber que obviamente toda la política de la Comunidad Europea va en este sentido. Por otro lado, nosotros cuando hablamos de sostenibilidad no la consideramos solo en el aspecto medioambiental. Para nosotros la sostenibilidad tiene tres patas. Una económica, que es esencial. Si un ganadero o un agricultor no puede vivir de su trabajo, de su renta, bueno, pues lo demás obvia, no habrá sostenibilidad medioambiental. Y por otro lado también la sostenibilidad social, que tiene mucho que ver con la sostenibilidad económica, pero no es exactamente lo mismo. Los medios de los que necesita una familia para vivir en el medio rural pues tienen que ser medios del siglo XXI, es decir, no se puede producir leche, no se puede producir alimentos de calidad pues como en los años 60 del pasado siglo. Y obviamente todo esto sí tiene que estar encaminado pues dentro de una política medioambiental y de sostenibilidad que realmente todos los que queremos estar en el mercado tendremos que acometer. Vale, te dejo un minuto si quieres para finalizar o ya has finalizado. Pues mira. No sé qué ha pasado, si es que se ha cortado o es que ¿qué ha pasado? No sé. Bueno, pues no sé si habrá sido un problema técnico o directamente al quitar el micro se ha desconectado sin querer. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que continuar. A continuación, tenemos la suerte también de tener a una persona... Mira, a ver si vuelvo a conectar, yo creo. A ver, vamos a esperar un segundito. Mira, se está conectando. Francisco, se ha cortado la comunicación. Creo que se ha cortado, sí. No, simplemente, bueno, pues eso. Comentar eso, que nuestra idea básica de estar en energía circular era solucionar un problema que la ganadería actual tiene y que obviamente a todas las empresas de nuestro grupo, bueno, pues nos orienta una idea de estar en el mercado, pero estar en el mercado desde un punto de vista sostenible. Muy bien, pues muchas gracias. Igual muy interesante tu intervención, por supuesto, y muy compartida con los socios, como es sobre todo el ámbito colaborativo que es tan importante en las cooperativas. Y nada, pasamos si queréis al siguiente ponente y último ponente de la tarde, para que nos muestre un poco también otra visión diferente. Y damos paso a Jan van der Blom. Jan van der Blom viene de Coespal, es biólogo, entomólogo y jefe del Departamento de Técnicas de Producción de la Asociación de Empresas Productoras Hortícolas de Almería, Coespal. También lleva un número de años importante aportando su buena experiencia a esta asociación. Inicialmente, sobre todo, su trabajo fue dirigido a la implementación del control biológico de plagas, que como sabéis el ámbito cooperativo fue una apuesta fuerte y lo sigue siendo, de hecho. Y actualmente el enfoque del departamento, según nos dijo, se extiende a la sostenibilidad técnica del sistema productivo en la horticultura en Almería. Y en esta línea, pues sobre todo es importante la optimización del fertirriego y gestión de residuos, como es este caso, son aspectos claves de este departamento y sobre el que ya está al frente. Así que adelante cuando quieras, puedes empezar a ilustrarnos. Muchas gracias, Susana. Pues es un placer. ¿Se me escucha bien? Vale. Bien, yo voy a compartir mi presentación. A ver, aquí vamos con este y vamos a presentar. Bien, vamos a hablar de biofertilización y en general vamos a hablar un poco de la fertilización de los invernaderos hortícolas en que estamos trabajando. Para situarnos un poco, Almería es una provincia con algunas zonas densamente ocupadas por invernaderos. Aquí vemos una imagen de Google Earth. De un lado, de otro, la pantalla representa más o menos 30 kilómetros y se ve que esta península semicircular está casi totalmente cubierta por invernaderos. Y dentro de esos invernaderos tenemos cultivos hortícolas con un
alto valor por superficie, aquí un cultivo de pimiento y aquí un tomate. Evidentemente, hay una forma de trabajar más o menos optimizado en muchos sentidos, pero hay margen de mejora. Una de las características más importantes de estos invernaderos hortícolas es que la gran mayoría de los cultivos se están realizando en un sistema propio de Almería y es el sistema del enarenado. Y básicamente el enarenado, ahora un poco bajo discusión y luego voy a hablar sobre la discusión, consiste simplemente en que por encima del suelo original se ha dado una capa de 20 centímetros de arena, gravilla, con una pequeña capa de materia orgánica y, bueno, la planta vive en esta capa, sobre todo alimentado por el riego y por los fertilizantes solucionados en esa solución de fertirriego. Bien, ese sistema tiene muchas ventajas, el agua no se queda en la superficie, por lo cual se puede optimizar el uso de agua, pero últimamente estamos viendo necesidad de mejorar el sistema de funcionar y optimizar todos los recursos. Una de las cosas en la optimización es que sabemos que podemos ahorrar agua y fertilizantes. En general, en ese sistema ya todo el mundo está medio contento porque realmente estamos produciendo por metro cúbico de agua muchísima cosecha, muchas toneladas bueno, muchos kilos de tomate por metro cúbico de agua. Y entonces estamos sacando un rendimiento muy bueno comparándolo con otros sistemas agrícolas en España. Pero hay margen de mejora. Hay muchas maneras de conseguir un mejor rendimiento del agua y sabemos que cuando se mejoran las instalaciones, cuando se mejoran también los métodos de medir las necesidades de la planta, perfectamente podemos llegar a un ahorro de un 30% de agua y de fertilizantes, incluso probablemente más de fertilizantes. Entonces, la optimización es algo muy importante. Hasta ahora tuvimos herramientas, eso simplemente es un tensiómetro físico, donde la aguja indica cómo es la situación de humedad en el sistema radicular y consultándolo varias veces al día se puede ajustar el riego para quedarse dentro de un margen. Esto ya es una gran ayuda, pero requiere disciplina que poca gente tiene. Ahora mismo tenemos aplicaciones con sensores que se conectan directamente a través de la nube de Wi-Fi, aplicaciones que se puede conectar con el telefonillo móvil, por lo cual las curvas de humedad y lo que mide los tensiómetros, pues se puede consultar continuamente a través de curvas que indican en tiempo real la situación. Entonces, eso ya es una herramienta que permite optimizar y bueno, según las primeras experiencias, ahora más o menos el 5-7% de los agricultores, pues realmente puede dar este ahorro de agua y fertilizantes. Entonces, en términos de sostenibilidad, esto es un tema importantísimo al cual vamos a dar mucha importancia. Ya estamos en un grupo operativo para explorar los primeros métodos y seguramente vamos a continuar porque esto va a ser otra revolución dentro del sistema hortícola que ya hemos conocido. Sensores y aplicaciones digitales. Bien, lo otro es que el enarenado originalmente tenía como propósito mantener la arena limpio. Los únicos residuos vegetales que había allí eran precisamente los restos de los sistemas radiculares de la planta que había estado. Algunas plantas se arrancaba con la raíz, otras se cortaba, pero se intentaba mantener el enarenado lo más limpio, entre comillas, posible. Ahora mismo se está viendo que quizás esta estrategia no ha sido lo mejor y hay cada vez más agricultores que ya no cortan sus plantas y lo llegan a reciclar, sino que trituran las plantas y lo mezclan directamente con el suelo. Más bien, han empezado a labrar, han sacrificado su enarenado y se han dado cuenta que con más materia activa o más materia orgánica dentro
del suelo, pues mejora la estructura del suelo, es mucho más ligero, entra mucho mejor el oxígeno y evidentemente se está aprovechando todos los nutrientes de esas plantas, esas plantaciones viejas, y eso significa un ahorro importante en el uso de fertilizantes. Entonces, ese es un desarrollo importante. Esto para aprovechar nutrientes, mejorar la estructura del suelo, y para promocionar esto, esta acción la hemos puesto también en los fondos operativos. Los agricultores que lo llevan a cabo, los que están en una OPFH, en una cooperativa, pueden conseguir una subvención que parcialmente cubre los costes de ese señor en tractor que te viene a realizar el trabajo. Hay simplemente una recompensación fija, si no me equivoco, de 600 o 700 euros por hectárea para los que llevan a cabo esta práctica. Bien, otro tema muy importante es que en nuestros invernaderos ha crecido muchísimo los cultivos certificados como cultivos ecológicos. Ha habido un crecimiento muy rápido en los últimos años, y hoy por hoy estamos entre los invernaderos certificados, que más o menos es el 12-13%, y los que están en conversión, los que están en camino por ser certificados, estamos hablando casi del 15% de los invernaderos de Almería. Y eso quiere decir que estamos hablando de entre 3.500 hectáreas, casi 4.000, que están o certificados o en conversión. Entonces, es un porcentaje muy importante. Estos invernaderos no pueden utilizar fertilizantes de síntesis. Tienen que trabajar con fertilizantes orgánicos siempre. Y allí nos tropezamos también con algunas limitaciones. La única manera para ver si un agricultor ha utilizado fertilizantes orgánicos o fertilizantes de síntesis es por hacer un análisis de los isótopos de nitrógeno. No voy a entrar mucho en materia, pero el nitrógeno tiene dos isótopos con diferentes pesos moleculares, 15 y 14, y la relación entre esos dos es diferente cuando el nitrógeno es de origen vegetal o de origen orgánico, o si es de origen mineral o de síntesis. Entonces, esto en los cultivos se puede ver. Bueno. Te dejo solo un minuto para a ver si puedes ir concluyendo también. Vale, bueno. No hay una normativa oficial, pero muchos clientes sí manejan un umbral para esto. Hay ahora muchos preparados y fertilizantes ecológicos en el mercado, pero nos hemos dado cuenta que algunos de esos productos no cumplen con esto y casi seguramente han sido enriquecidos con nitrógeno de origen no orgánico. Bien, luego, para terminar, el compostaje. Todos esos cultivos se llevan a compostar, no se puede quemar, y el compostaje también nos genera algunos problemas. En primer lugar, hay plaguicidas que no se descomponen en el proceso de compostaje. Y lo mismo pasa con estiércol. Del estiércol, allí, medicinas para animales, también algunos plaguicidas contra pulgas, etcétera, pueden encontrarse allí. Y eso se mete en las plantas y, por tanto, llega a niveles que no son aceptables para la agricultura ecológica. Luego, y eso para toda la agricultura en general, tenemos el rafio de plástico, que es difícil de separar. Eso para todo el mundo. Siempre quedamos con pequeños restos de plástico en el compost. Solución. Hay cooperativas que la han tomado en sus manos, que están compostando los residuos de sus fincas para saber exactamente la procedencia de los cultivos que van compostando y para tener la certeza de que estos compost no llevan residuos de fitosanitarios. Y luego también el tema de la rafia. Hay rafia biodegradable que se puede utilizar y que también están parcialmente cubiertos por los fondos operativos. Y eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muy interesante también. O sea, tenemos un plantel de experiencias que nos ha aportado diferente valor para residuos agrarios y ganaderos que por supuesto nos han enriquecido en nuestro saber. Ahora, para finalizar estas intervenciones, vamos a lanzar la segunda pregunta interactiva y ya vamos a dar el paso al debate
para que podáis preguntar. Sí que ha habido preguntas en el chat, quizá algunas demasiado concretas para los ponentes, que no sé si vamos a poder responder hoy, pero bueno, en cualquier caso tenemos que tomar nota de ello. La segunda pregunta la tenéis delante, os animo a que empecéis a contestar también, y dice que de qué manera piensas que las cooperativas pueden dinamizar la producción de biofertilizantes. Opción múltiple, por supuesto. Y ¿cómo pensáis? ¿Siendo centro logístico acopiando el residuo de su producto de sus socios? Simplemente comercializando el producto final, asesorando a sus socios en qué son los biofertilizantes, cómo se obtienen, cómo colaborar en esta fabricación de biofertilizantes, estableciendo redes de colaboración con otros agentes que puedan tener sinergias con esta fabricación de biofertilizantes, creando sus propias biorefinerías o plantas especializadas, que sean ellas las que lideren esta fabricación de biofertilizantes, y también que sean ellas las que inviertan en diversificar sus líneas de negocio hacia la fabricación de biofertilizantes. ¿Cuál pensáis que de estas opciones son más viables o pensáis que son más necesarias para que se dinamice la producción de biofertilizantes desde el ámbito cooperativo? Puesto que, como hemos dicho, tienen un papel relevante en este ámbito, en crear a través de residuos agrícolas y ganaderos biofertilizantes, pues ¿cuál creéis que de estos factores pueden ser más positivos para las cooperativas? Vamos por un 62% de voto, ya han votado alrededor de 50 personas, de 74 que somos, o sea que bueno, os animo a un último empujón para pasar al debate que sin duda será seguramente interesante. Tenemos un montón de preguntas y bueno, pues trataremos, como os hemos dicho, de ir respondiendo a las que nos dé tiempo durante el debate, y si acaso, como vais a tener a vuestra disposición contacto sobre las presentaciones y todo eso nuestro, pues bueno, si queréis alguna pregunta directa hacia ellos que no podamos responderos ahora, pues tenéis seguramente línea abierta con ellos para que luego les hagáis las preguntas que estiméis oportunas. Bueno, pues si os parece, paso a presentar el debate muy brevemente para que le demos protagonismo ya al moderador y nada, pues cuando quieras, Adolfo, pon tu cámara si quieres para presentarte y ya luego metemos al resto de intervinientes en el debate. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Adolfo. Amablemente le hemos ofrecido y él ha ofrecido su colaboración a moderar este debate. Estamos encantados porque pensamos que es un moderador de excepción. Y nada, pues Adolfo Peña pues es subdirector de estudiantes y de proyección empresarial en la SIAM de la Universidad de Córdoba. También con amplia trayectoria en el mundo de proyectos de ingeniería rural durante mucho tiempo, pero también amplia trayectoria investigadora. Y en muchos campos, en muchos ámbitos, porque lleva toda una carrera, como decimos, muy interesante y muy variada, pero le hemos elegido porque últimamente presentaron un estudio sobre búsqueda de soluciones a los residuos agrícolas generados en la provincia de Córdoba. Entonces, por eso pues hemos dicho, bueno, pues está vinculado con el sector, por supuesto, y por supuesto con la temática. Así que, bueno, como digo, tenemos una suerte con tenerle aquí y le vamos a dar paso ya para no perder más tiempo y nada, damos paso a todos los ponentes que enciendan sus cámaras y micrófonos y estén aquí con nosotros. Pues mientras llegan, Susana, primero, bueno, agradecer a todos los asistentes que estén aquí. Hemos estado inundados durante esta alarma de eventos y webinars, pero cuando algo es interesante, como el caso de hoy, la gente acude. Agradecerte, Susana, a ti, a Juan Sagarna, como no, a Cooperativa en general, a su presidente, el que hayáis contado conmigo. Soy un aprendiz, ¿vale? O sea, me levanto todos los días queriendo aprender algo nuevo y hoy he aprendido mucho con 4 ponentes de excepción, o sea, de primerísimo nivel. Felicidades a los 4, Sebastián Trinidad, José Carlos, Francisco San Martín y Ayán. Han sido exposiciones súper interesantes. Yo por arrancar el debate, porque los protagonistas sois vosotros y un poco entre lo que he ido anotando, pero también lo que de alguna manera han ido preguntando y el reflejo de las propias de las 2 preguntas. Fijaros, iba de vuestras intervenciones, pero ha habido un denominador común, pero que ha ido como evolucionando.
se empezó hablando de quitar un problema. Y oye, si además era rentable, pues podía ser interesante esto de tratar a los residuos no como residuos, sino como materias primas. Dimos un paso más en la segunda ponencia hacia, les tomo nota porque me ha llamado mucho la atención, ponérselo difícil a los competidores y hacer realmente de esto un negocio, ¿no? Dijo José Carlos. Francisco directamente habla de estrategia, de una estrategia de un gran grupo empresarial y como es Class. Y hemos acabado hablando, John, de retos nuevos. Es decir, esto continúa. Y fijaros que en la respuesta, si viste lo que decían nuestros asistentes, para ellos, sin embargo, los frenos principales para involucrarse más en la valorización de sus productos son económicos y también que de alguna manera no están concienciados. Sería extensible también ya, en el caso de Almería, a cooperativistas o no, a productores individuales. No sé, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos realmente en el momento en que hemos superado, que tenemos un problema y realmente nos creemos que podemos tener un negocio para las cooperativas y para los socios? Pregunta sencilla para empezar, ¿eh? Como queráis. Si queréis, abro yo. Bueno. Continúa, por favor. Francisco, venga, por favor. Abro yo el fuego. Yo, como os decía, nuestro tránsito desde el comienzo con el proyecto, no vamos a hacer menos de estrategia, sino en el proyecto concreto de Biogastur, fue un tránsito cambiante. Es decir, desde el comienzo, que os hablaba ya por el 2009, en el cual las reuniones con nuestros socios, las respuestas eran: ¿estáis locos? Absolutamente. Es decir, ¿cómo me dices que yo no voy a poder utilizar directamente un purín que toda mi vida mis padres, mis abuelos lo utilizaron y es bueno para la tierra, etcétera, etcétera, etcétera? Y encima me dices que voy a tener que pagar un canon pequeño, mediano, pero un canon en definitiva porque me retiréis el purín, ¿no? Bueno, pues desde esa parte inicial a la parte en la que estamos hoy, que es una situación demandada. De hecho, ahora mismo tenemos la planta parada y cada día nos están preguntando cuándo volvéis a empezar a recoger purín. Bueno, pues es un tránsito, un aprendizaje que hay que trabajar, ¿Estamos concienciados al 100%? Yo creo que no. O sea, todavía yo, en nuestro caso, diría que estamos a un 50, un 60%, pero sí es cierto que en un periodo de tiempo no demasiado amplio, sí se fue cambiando la disposición de los socios ganaderos y la concienciación. Porque, como os dije, nosotros siempre vemos la sostenibilidad con varias patas. La primera es la económica, pero también los socios ganaderos se van dando cuenta de que configurar una empresa, configurar una imagen, configurar una marca es más que producir un producto de excelente calidad, que eso ya prácticamente ya se da por hecho. Es decir, hay que aportar otros valores que apoyen y contribuyan en otras cosas a la sociedad en la que estamos. Sebastián, gracias. Francisco, querías aportar algo, ¿verdad? ¿Ibas a intervenir antes? Sí, quería comentar lo que decía, es que sí era, el tema de como negocio, no negocio y la posibilidad, como decía también Francisco. Aquí sí que los socios lo vieron, esto se creó en 2015, nosotros hemos empezado a producir en el 2018 prácticamente, cuando se acabó la inversión, una inversión de más de 3 millones de euros, o sea que hay que vender mucho compost para amortizar esta inversión, pero sí que se veía necesario para dar solución a la propia actividad de los agricultores y los ganaderos. Los ganaderos están produciendo durante todo el año, están sacando estiércol durante todo el año, y sí es verdad que si hay cierta demanda de estiércol fresco tal cual para agricultura durante las campañas típicas de lo que es la siembra inicial, luego hay un periodo donde no hay consumo de estiércol y que ese estiércol es un problema para las instalaciones que hay que sacar, que hay que limpiar, con lo cual es una solución a su actividad, que no le genere ese problema. En agricultura igual, o en la propia actividad de la agroindustria, genera unos subproductos, más que residuos podemos decirle subproductos, que de no darle
una salida, en este caso como biofertilizante, que luego como economía circular estamos viendo que la política de la comunitaria de producciones van también a todo el tema de reducción de fertilizantes inorgánicos, con lo cual tenemos que ir supliendo lo que quitemos de inorgánico con orgánico, ¿no? Y aquí, o por lo menos en Extremadura, se está viendo y los agricultores se están concienciando del uso de la materia orgánica, entre otras cosas, porque se llevan muchísimos años produciendo, sobre todo en regadío, producción de forma muy intensiva, a base, estamos convirtiendo los suelos prácticamente en lo que decía Jean-Marc, estamos convirtiendo los suelos prácticamente en soporte de un cultivo al que le echamos químicos y casi estamos cultivando como si fuera un invernadero al aire libre. O sea, los suelos están fritos, están sin materia orgánica, con lo cual eso está creando problemas. Y los agricultores, aparte de la solución que se le pueda dar como compostaje por otro lado, ¿no?, esa segunda salida, están viendo que el uso de la materia orgánica le está solucionando muchos problemas y mejorando sus propias producciones. Con lo cual, matamos dos pájaros de un tiro. Damos solución a esa generación de su producto y mejoramos la vida de los suelos. O sea, los suelos no es solamente darle NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, hay que darle vida también. Y los suelos ahora mismo los tenemos muy machacados, por lo menos en Extremadura. No sé cómo estarán a nivel de España, pero imagino que es similar, ¿no? Porque hemos ido a lo fácil y a lo rápido, ¿no? Que hay que entender también al agricultor, tiene que hacer dinero, pero eso tiene ya un recorrido corto, entonces tenemos que ir a otro tipo a cambiar, por lo menos a volver a meter los orgánicos, otro tipo de técnica de cultivo o mezclando las que tenemos, ¿no? No sé si alguien... Sí, por favor, ya. Sí, es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo último que dijo Sebastián. En realidad lo que estamos viendo con meter los restos de cultivo en el suelo o utilizar el compost de otra manera, eso es parte de un cambio de concepto. Hasta hace poco el concepto de la horticultura era muy simple. Se pretendía hacer una horticultura en condiciones estériles. Cada plaga tenía su producto fitosanitario y para la fertilización se utilizaba el NPK, una receta fija, algunos microelementos y todo eso a su justa dosis. Este modelo ha fracasado. Ha fracasado con plaguicidas en control de plagas. El control biológico ha sido algo absolutamente necesario para sobrevivir, por lo cual la gente está ahora acostumbrando a tener biodiversidad en la masa foliar. Y en el suelo, últimamente estamos viendo lo mismo. Y es interesante lo que sale en muchos invernaderos ecológicos, donde se está viendo que con una riqueza de materia orgánica, con un balance microbiológico en la flora y fauna que hay, pues están desapareciendo algunos patógenos del suelo, como los nemátodos, que en los suelos originales entre comillas, pues eran muy problemáticos. Y hay cada vez más agricultores que simplemente que no necesitan mucha palabra. Y dicen, mira, la prueba más sencilla es la prueba del dedo. En el suelo, en el enarenado, si quito la arena, en un suelo como lo tenía antes, no había manera de meter el dedo, porque era duro como una piedra. Y ahora que estoy metiendo materia orgánica, pues meto el dedo sin ningún problema, no me duele y llego hasta 10, 15 centímetros de profundidad sin problema. Y eso también se nota mucho en lo que dije antes, los problemas fitosanitarios, problemas de suelo y, por tanto, en la producción. Una planta mejor oxigenada en el sistema radicular, una planta donde los patógenos no tienen todo para ellos, sino hay competencia a nivel microbiano. Entonces, este balance, poco a poco, estamos aprendiendo lo valioso que es y también cómo podemos aprovechar muchísimo mejor los nutrientes que están en el suelo, porque hay muchos claro, la estructura, pero también simbiontes que ayudan en la asimilación de nutrientes, etc. Entonces, con mucho menos nutrientes se saca una cosecha de mejor cantidad y mejor calidad. En este sentido, yo creo que venís comentándolo. Claro, se habla de poca concienciación, de un cambio de cultura. Bueno, ya desde hace tiempo en olivares o en rotaciones girasol, trigo, por ejemplo, se venían incorporando restos de poda. Bueno, como tú decías, tiene un efecto sobre la estructura, no sobre la materia orgánica, como cuando ya pasamos a procesos como el compostaje, ¿no? Pero
si los 60 o 70 asistentes que tenemos fueran cooperativistas, fueran agricultores, que el papel en lo que estamos hablando hoy son el principio y el final, es decir, son los proveedores de los subproductos, de las materias primas, junto con los añadidos de otros aportes, pero luego los receptores también para incorporarlo a sus fincas. ¿Cómo los convencemos? En términos económicos monetarios, mediante bonificaciones, mediante primas al precio del producto, pero también en términos de lo rentable que supone mejorar su suelo, su finca y las mayores producciones que podemos tener con un abonado orgánico en condiciones. ¿Cómo los convencemos? Yo pienso que este convencimiento viene con los resultados, hay que demostrarlo y tenemos que seguir de cerca agricultores que prueban algo nuevo o que han ya pasado unos años con un cambio de manejo de suelo y con esos ejemplos en la mano y con cifras de producción, cifras de incidencia de patógenos, etcétera, pues yo creo que no es difícil convencer a la gente. Lo que pasa es que sí, hay enormes intereses, por otra parte, porque el negocio de los fertilizantes mueve muchos millones. Y parte de esto vamos a limitar. Así que si nosotros propagamos técnicas que son prácticamente gratis, aprovechar los nutrientes que tienes, limitar el uso de fertilizantes de síntesis a un mínimo o incluso eliminarlo en el caso de los cultivos ecológicos, vamos un poco en contra de esta industria que es tan potente y que mueve tantísimo dinero, ¿no? Así que necesitamos demostrar y necesitamos todos nuestros medios para divulgarlo, para interesar a la gente por el tema. Pero los resultados, cuando son contundentes, yo estoy seguro que la gente rápidamente absorbe cualquier cambio. Francisco, perdón, sí, Sebastián. Sí, a lo que comentaba Jean-Bart, yo estoy de acuerdo que lo primero que hay que hacer es el asesoramiento técnico y machaqueo técnico. Aquí, hace varios años, eran explotaciones pioneras, por decirlo de alguna manera, las que se arrojaron al tema de la materia orgánica y se les veía como, bueno, y de que se han ido viendo los resultados y las producciones, ya la gente se empieza a enganchar detrás. Es triste que tengas que hacerlo porque lo hace el vecino, ¿no? Yo te lo aconsejo, pero no me haces caso hasta que no lo veas al vecino, que le va bien, luego ya vas tú, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, otro factor que está influyendo en el consumo de este tipo de productos es el fuerte incremento que está habiendo, igual que comentaba en Almería, con las más de 3.500 hectáreas ya como certificada como ecológica, aquí en Extremadura y a nivel nacional, la producción en ecológico o en producción biológica está creciendo cada vez más. Entonces, si es verdad que estas explotaciones, o por lo menos aquí, nosotros tenemos clientes de explotaciones de este tipo que están utilizando solamente abonos de este tipo, tipo compost, utilizando hasta 6 toneladas por hectárea, y están sacando los cultivos con ese tipo de abono, con lo cual está funcionando. Entonces, y la tercera pata que nos ayuda o que decimos que nos puede ayudar a convencer a la gente, esto es, lo que estamos viendo aquí es que la misma competencia de las propias empresas multinacionales que tienen los abonos inorgánicos, cada vez más, si vemos sus catálogos, tienen una línea de abono orgánico. Pues empieza por una línea de abono orgánico mineral, pero ya tienen también abono orgánico solo. Y cada vez más se está potenciando esa línea. Para nosotros, y en el caso nuestro de Complu, no deja de ser una competencia, pero en este caso bendita competencia, en el sentido de que ya somos mucho más hablando de abono orgánico y de fertilización orgánica. Sí es. O sea, con lo cual, mercado, gracias a Dios, yo creo que hay para todos. Y si todos hacemos mercado, pues mejor, ¿no? Había algunas preguntas por ahí que quiero dirigirle a Francisco y también un poco a José Carlos, que son dos sectores totalmente distintos, ¿no? Y dos tamaños distintos. Hay una pregunta, Francisco, en Europa, Alemania o Suiza, países del norte de Europa, nos lleva mucha ventaja con el biogás y con el aprovechamiento del estiércol y del metano. Y sí que, es decir, plantas pequeñas o medianas funcionan. Vuestro proyecto es un gran proyecto. Preguntaba algún asistente
también José Carlos, por las distancias óptimas, hasta cuándo interesa, hasta cuándo no interesa mover el residuo. Es decir, una cosa es pagar y luego beneficiarte o mejorar tu suelo y otra cosa que sea absolutamente inviable. ¿Dónde están los límites, cada uno dentro de vuestro sector un poco, donde esto deja realmente de ser viable? Sí, bueno, nosotros en Asturias es un caso un poquito especial, pero obviamente el transporte es una parte del coste importante. Por eso es que nosotros pedimos a los socios que paguen una pequeña parte por la retirada del purín, ¿no? Pero nosotros tenemos establecido un radio cero en principio de alrededor de 30 kilómetros, pero la casuística en Asturias es muy diversa. Es decir, dentro de esos 30 kilómetros nosotros nos podemos encontrar explotaciones o grupos de explotaciones que es mucho más costoso retirar el purín y llevarlo a la planta que 100 kilómetros. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente hay la distancia, el consumo es distinto, pero este grupo de explotaciones pueden estar en una zona de alta montaña de difícil acceso y en tiempo al final pues es más tiempo recoger este purín de estas explotaciones que otras situadas, bueno, pues más lejos o fuera del radio óptimo. Y nosotros como sociedad lo que estamos tratando es repito, de que no estamos tan volcados en buscar utilizar Biogastur como una vía de negocio, sino como una vía de solución a nuestros socios, con lo cual sí estamos intentando consolidar este proyecto para llevarlo al 100% de nuestros socios. Pero bueno, concretamente, ¿es limitante la distancia? Sí, es limitante la distancia, porque obviamente con purines lo que estás transportando es una gran cantidad de agua, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es transporte no productivo. José Carlos. En nuestro caso, en España hay dos zonas de cultivo de champiñón. Una es en la Rioja Baja y otra es aquí, que es norte de la provincia de Albacete, sur de Cuenca. Entonces estamos muy concentrados. Reconsa tiene un par de plantas, entonces estamos hablando de un radio de 25-30 kilómetros. Entonces la logística para nosotros no es ningún problema, digamos, ¿no? Lo que sí ha hecho la cooperativa es dotar una serie de camiones con contenedores para facilitar que el cultivador deposite los residuos, el compost agotado, en esos contenedores. Y sí que hemos pasado de tener un problema hace años, donde el cultivador tenía que pagar porque se le retirasen esos residuos, a obtener un pequeño beneficio de la venta de este sustrato, ¿vale? Entonces, la cooperativa facilita el contenedor y la logística y después, pues, el cultivador solo se tiene que preocupar de limpiar su cultivo, digamos. Y después ya Reconsa, que es una cooperativa de segundo grado, ahí ella recoge todo el compost agotado de todas las plantas de la zona. Y ellos ya son los que se encargan de distribuirlo a otros vendedores o a otros agricultores directamente. Entonces, para nosotros la logística no es ningún tipo de problema. Y actualmente se están haciendo algún tipo de mantillo y de pellets que se le está sacando un valor añadido extra. Entonces, pues lo tenemos bien en ese sentido. Hay un tema, fijaros que cuando estabais hablando antes, por ejemplo, bueno, toda la vida, ¿no? Como decía, los restos de poda, ¿no? El hueso de la aceituna, que hace ya tiempo que viene poniéndose en valor, ¿no? Hasta agotarlo como... Yo creo que el olivo actualmente es como el cerdo, ¿no? Ya prácticamente no hay nada del olivo, del proceso del olivar que no. Pero, ¿podéis encontraros con un problema de competencia por los residuos? Porque aquí se empezó muy fuerte con la madera, con los restos, ¿verdad? Que tienen un poder calorífico alto, que están medianamente secos como biocombustible. ¿Habrá un mercado futuro tensionado? En nuestro caso, nosotros dependemos básicamente de la paja del cereal. Y los años que hay poca lluvia, afortunadamente este año no es el caso, los años que hay poca lluvia sí que tenemos grandes problemas para copiar la cantidad de kilos que vamos necesitando.
Porque claro, tenemos como, bueno, competencia, digamos, es la ganadería, y luego están surgiendo otro tipo de mercados para la paja, ¿no? Ahora con el tema de eliminar los plásticos y demás, pues sí que hay años que tenemos verdaderos problemas para conseguir la cantidad de paja y sobre todo la calidad que necesitamos. Con el estiércol de pollo no tenemos ningún problema porque cada vez tenemos más granjas que van aflorando y no hay ningún problema en ese sentido. La orujera hay años que agotan el perujo. Está complicado, ¿no, Sebastián? Bueno, está complicado, pero ahora sí que es verdad que lleva unos años que orujo sobra, o por lo menos lo que se oye, ¿no? Nosotros tenemos la suerte dentro del proyecto que uno de los socios de la SL es la orujera, que es Troil Vegas Alta, con lo cual nosotros digamos que la cantidad de orujo que nosotros utilizamos en el proceso, la necesidad anual, la tenemos cubierta con el socio. Entonces, en ese caso, sí que tenemos más problemas, como comentabas antes, con el tema de cualquier resto de vegetales, porque nosotros en la zona hay dos industrias de biomasa, son ENCE y son Acciona, que consumen todos los restos de cosecha, de poda y demás, y eso sí que se convierte en una competencia que nosotros ahora mismo no podemos llegar a los niveles de precio que marcan ellos para hacer biocombustible, para biomasa. O sea, es imposible competir con ellos, ¿no? Como decía antes también Francisco, ellos transportan con los purines agua, nosotros con los restos de poda, la hoja de olivo, transportas aire, ¿no? Un camión con restos de poda de oliva que en vez de las 24 toneladas, por lo mejor trae 7 toneladas, 8 toneladas. Tú tienes que pagar el transporte como si trajeras 24 toneladas, con lo cual sí es verdad que hay que limitar el círculo de influencia o donde te puedas acopiar de materia prima, porque eso sí te va a influir en el resultado final. Y evidentemente si tienes competencia en restos vegetales, como es el caso, nosotros en restos vegetales, tipo de poda y demás, sí que tenemos ese problema. No así, como decía, en estiércol de ovino o orujo, porque nuestros propios socios nos autoabastecen y nos sobra cantidad, no seríamos capaces de absorber toda la cantidad que producen ellos. Pero en la otra parte sí que podría darse ese problema. Nos pregunta, vamos, lo digo porque lo tengo en pantalla, Carlos Ortega, por otros procesos distintos al compostaje para poner en valor como fertilizantes productos. Estamos hablando, bueno, habéis hablado de distintas modalidades, en granulado, en polvo. ¿Alguna experiencia en ese sentido que queréis compartir? ¿Estáis pensando en alguna línea nueva distinta? Bueno, hemos hablado del biogás, ¿no? Como una fuente de recuperación de esto, que te va a generar también algún subproducto en ese sentido. ¿Alguna línea, algún proyecto futuro que en primicia queráis compartir con nosotros? Hay algunos se pueda contar. Hay algunos destinos muy sencillos. Normalmente los cultivos hortícolas dejan residuos que tienen poco valor calorífico. Pimiento y berenjena son medio leñosos, entonces tienen algo, pero tomato, cucurbitáceas tienen muy poco valor calorífico, entonces no sirve como para biocombustible. Hay ganaderos muy interesados en todos los residuos de melón, sandía, todo lo que no tiene rafia, pues esto la verdad que se lo llevan y eso no hay ningún problema en gestionarlo porque para dar de comer al ganado, a las cabras sobre todo, pues son residuos muy valiosos. Más ahora que ya no hay tanto residuo fitosanitario en los cultivos, lo pueden alimentar perfectamente a las cabras. Pero bueno, compostaje realmente no da un producto de alto valor. El compost aquí vale muy poco. Y además, el compostaje, si todo viene de la gran cantidad que se está copiando en los pocos centros de compostaje que hay, pues da un compost que trae ciertos problemas, como he dicho, los productos fitosanitarios que no se degradan, algunos fungicidas que no se degradan en el proceso de compostaje ni en el canal digestivo de una cabra. Entonces, allí, por esto es que cada vez más estamos viendo que algunos agricultores, pero sobre todo algunas cooperativas, prefieren tomar en sus manos el proceso de compostaje para estar seguros de la descendencia. Pero alternativas hay poco para esos cultivos hortícolas. No sé, Susana, cómo vamos de tiempo.
quería introducir un temita que ha salido también, que me parece Es que como está siendo tan interesante, sí, bueno. por lo menos para mí me está pareciendo muy interesante y muy enriquecedor por parte de vosotros, los cuatro, tanto tu moderador como los cuatro intervinientes. Pues si quieres 5 minutitos más, deja, sobre todo por respeto al público, porque yo me quedaría toda la tarde escuchando, porque se aprende mucho. Claro. Pero por respeto al público, si queréis, dejamos 5 minutitos y cerramos. Lo siento, pero es eso que digo, no sé, quizá a lo mejor hay que hacer otra más extensa. Así que nada, pero bueno. Es que han salido algunos temitas, gracias Susana, han salido algunos temitas que también me parecen muy interesantes. Lo habéis citado varios. Estamos en la revolución digital, ¿verdad? Bueno, lo hemos vivido socialmente, ¿no? Pero en la agricultura y en la ganadería llevamos ya un tiempo donde, a diferencia de lo que pueden pensar en otros sectores, pues hemos dado pasos importantes. Si hablo de sensores, si hablo de aplicaciones, si hablo de NIRS, tecnología NIRS, por ejemplo. Siempre los que trabajamos con tecnología decimos, hombre, que tiene que ayudarnos a optimizar, a mejorar, a hacer las cosas más rentables. Estamos explotando, estamos usando la tecnología también en este sector de la bioeconomía o no, o será un siguiente paso que nos ayudará a mejorar lo que ya estamos haciendo. En el compostaje de champiñón la estamos usando desde hace muchos años. Primero empezamos analizando toda la materia prima, pues la cantidad de nitrógeno que tiene, humedad, de carbono, toda la información que podemos obtener. Hacemos una receta previa de qué fórmula queremos seguir para hacer un determinado compost. Y después, por ejemplo, en todo el proceso de fermentación, pasteurización e incubación se hace siempre mediante sensores de temperatura que nos dicen en cada momento qué está pasando en cada zona del búnker. Hay mediciones de oxígeno, porque, por ejemplo, en nuestro caso queremos estimular fermentaciones aeróbicas. Cada búnker tiene su control de presión de aire en cada momento, igual que los túneles de pasteurización. En nuestro caso usamos muchísimo la tecnología. Nos sirve de gran ayuda. Luego lo tenemos todo centralizado en ordenadores, en el móvil, tenemos toda la información en cualquier momento, porque bueno, es súper importante para nosotros que se sigan unas curvas de temperatura determinadas en cada uno de los procesos. Entonces, en nuestro caso, es fundamental la tecnología. Y, por supuesto, también aplicamos la tecnología NIR, analizamos el compost en cada una de las fases. Después de la fermentación, después de la pasteurización, después de la incubación, para conseguir una serie de parámetros que son las óptimas para el cultivo del champiñón. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice José Carlos. Es decir, acaba de introducir un concepto que es importantísimo, que es el definir el menú de entrada en cualquier proceso, en el suyo y obviamente en el nuestro también. Y para ello, pues por supuesto que necesitamos tirar de tecnología, ya os digo, desde la definición y el correcta implantación del menú de entrada hasta la salida de las aguas al emisario, que tiene que tener obviamente sus parámetros de vertido y tiene que estar en norma. Todo el proceso intermedio de temperaturas, tiempos, procesos de digestión, etcétera, etcétera, está todo perfectamente medido y con la última tecnología. Por supuesto que sí. Pues yo, por plantear la última cuestión, si Susana no nos corta antes, o sea, si veis que desaparecemos, que ya se han cansado de nosotros, precisamente por supuesto que no voy a cortaros. Era broma. Gracias, Susana. Tenía aquí anotado Francisco porque yo creo que estaba subyacente en todas vuestras iniciativas y creo que en general todo el sector sí que está concienciado, por una parte, de que, bueno, somos parte de la solución y no del problema ambiental, o por lo menos podemos ser en mayor proporción solución que problema. Pero sí que quizás que tenemos que pedir también o exigir o incorporar esa sostenibilidad social de la que tú hablabas, Francisco. Es decir, de qué forma al final todo este esfuerzo que hace el sector agroalimentario, desde la producción, las cooperativas, toda la cadena en definitiva, ¿no? Todo el sector,
va a verse recompensado socialmente, que al final es en servicios en las zonas rurales, en tener unos mejores o unos precios más justos, etcétera, etcétera. O sea, al final el reconocimiento social no es otra cosa que el reconocimiento justo del trabajo que se está haciendo, también por la sostenibilidad ambiental. ¿Vamos a trabajar en ese sentido, para esto, en ese sentido, o al final va a ser una mejora para todos, pero con un cargo, un coste adicional para nosotros, para el sector? No lo podrá ser, no lo podrá ser. Es decir, lo que no podemos exigir al medio rural es que cada vez tenga más obligaciones y menos retribuciones. Eso no podrá ser. ¿Por qué? Porque el medio rural, si ahora se le denomina la España vaciada, quedará absolutamente desértica. No nos olvidemos, los agricultores y los ganaderos son los que conforman y crean el paisaje, los que cuidan del medio. Para mantenerlos ahí tienen que tener unas condiciones económicas, una justa retribución por su trabajo y unas condiciones sociales. Un agricultor o un ganadero no puede vivir en un espacio, en un medio rural, y que tenga servicios del siglo XX. No puede ser. Tendrá que tener sus comunicaciones, sus escuelas para sus niños, porque al final el mantenimiento y el trabajo en el medio rural depende de que haya familias con niños. Entonces, eso es absolutamente necesario. Si no hay esta justa retribución, si no hay este reconocimiento social, perderemos la batalla de todo. Del rural, y perderemos la batalla de la sostenibilidad, perderemos la batalla del paisaje. Pues si queréis, en este speech final que ha hecho Francisco, Jan, Sebastián y José Carlos, una última idea, una última intervención. Sí, bueno, yo suscribo lo que acaba de decir Francisco, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces yo creo que esa concienciación social en general, y yo me atrevería a decir, no sé si esto es políticamente correcto, ¿no?, de la administración, ¿no? Yo creo que falta desconocimiento incluso ahí de lo que se está haciendo a estos niveles, en el medio rural y en estas industrias de tratamiento de sus productos. Yo me gustaría que alguna vez se fuera a una gran industria. Royal Beques Alta puede tratar unas 50.000 toneladas de orujo, o tiene una capacidad de 80.000, y no es de las grandes orujeras. Hay orujeras que multiplican no sé por cuánto esa capacidad. Me gustaría que se fuera a ver este tipo de industria, y cuando tuvieras esas balsas llenas con miles y miles de toneladas de productos que, si no se tratan aquí, no sé qué, ¿a dónde irían? ¿A los ríos? Como han ido mucho tiempo. Es decir, hay que saber, se puede exigir, pero hay que saber qué hay que hacer. El tema del purine. Queremos alimentarnos, queremos comer todos los días, si puede ser 3 veces mejor, ¿no?, como todo el mundo y demás, pero hay que producir. Esas producciones se generan en sus productos. Francisco lo decía, han hecho unas inversiones que imagino que serán también grandes, como hemos hecho nosotros para compostaje, pero eso no puede salir siempre del mismo sitio, y si no, ¿dónde van esos subproductos? O sea, esa concienciación yo creo que falta, y que no tiene que salir siempre el esfuerzo del mismo lado. Así es. ¿Ya? ¿Alguna cosa para terminar? Sí. Bueno, pues yo pienso que la modernización y la implementación de nuevas técnicas también pasa mucho por la competencia. Aquí estamos todavía con una horticultura a pequeña escala. Los socios de nuestra cooperativa en promedio tienen 2 hectáreas, pero también hay empresas con 20, 30, 50 hectáreas. Y lo que estamos viendo que hay grandes diferencias en el rendimiento por hectárea. Los que son capaces, alguno pequeño, alguno grande, los que son capaces de incorporar técnicas nuevas, de optimizar realmente como nosotros pensamos que hay que hacer, que sacan un rendimiento muy superior a los que no son capaces. Entonces, yo me temo que vamos a ver un aumento de escala que inevitablemente va a significar que muchos pequeños agricultores van a desaparecer. Y grandes se van a volver más grandes. Y eso tiene mucho que ver con la asimilación de esas nuevas técnicas y esos nuevos métodos. Y evidentemente también está el reconocimiento social, pero en este caso estamos hablando más de un reconocimiento económico. Si sacas un 15% más de rendimiento por modernizarte, pues evidentemente tu empresa va a crecer más que el de tu vecino, que no es capaz de conseguir esta cosecha. Entonces, inevitablemente vamos a ver un aumento de escala a base de esos factores.
Gracias, Jan. José Carlos. Sí, yo solo quería apuntar de que venimos de un marco económico muy básico, muy de obtener beneficio muy a corto plazo, y el tema de los subproductos o residuos se ha dejado un poco apartado porque la rentabilidad a corto plazo no se veía clara. Y eso tiene que cambiar, y eso tiene que cambiar desde la administración primero, y después yo creo que las cooperativas deben de ser los propulsores de cara a sus socios, las que fomenten esta concienciación y las que faciliten temas como logística o crear plantas para tratamiento de estos residuos, porque yo creo que hay un margen de negocio y de posibilidades para estos subproductos. Estoy totalmente convencido de ello. Susana, todo tuyo. Nos hemos pasado un poquito con lo que te tenía prometido, pero es que estaba aprendiendo mucho. Sí. No sé, Sí, yo sí, lo que yo te decía, he disfrutado aprender. mucho con estos Sí, sí, 4 sí. Muy interesante. ponentes de primerísimo nivel, ¿eh? Sí, pues nada, yo únicamente decir 2 frases y os dejamos libertad para la tarde. Y nada, pues yo solo me había apuntado, bueno, pues evidentemente sí que hay que decir que se ha puesto de manifiesto por diferentes experiencias que la economía circular y el ámbito de los biofertilizantes es un driver para el cambio y para encontrar nuevas líneas de actuación. Y bueno, palabras que se han repetido, pues solución, porque sí que habéis dicho muchas veces que ha surgido, aparte de siempre el ámbito económico que siempre nos mueve, como solución a problemas de los socios, lo cual me parece muy interesante, pues porque al final también es una forma de involucrarles y de ver que estamos apostando por ellos. También se ha hablado de resultados, que evidentemente pues queremos que siempre, creemos que siempre es mucho más activa la respuesta cuando hay resultados palpables, aunque no siempre los tengamos, pero intentaremos siempre darle resultados. Que hay que tener también un asesoramiento por parte de la cooperativa hacia el socio y un poco en el marco de técnico, pues siempre arropa estas decisiones y son muy importantes. Y por último, claro, el ámbito y la dimensión social es también, como habéis puesto de manifiesto, muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay que convencer, es un reto social, hay que convencer al socio, hay que convencer al entorno, hay que tratar de involucrarles en la innovación y en la diversificación de cada día de nuestras cooperativas y de nuestros negocios. Y bueno, y sobre todo, tan importante como habéis visto todos vosotros y como habéis dicho, hay que tener capacidad de dar visibilidad a los esfuerzos. O sea, porque aparte de ser reconocidos, tenemos que ser nosotros embajadores en el entorno y saber de alguna forma visibilizar nuestros esfuerzos y en el entorno y con la administración. O sea, que tenemos deberes por delante, no solo en el ámbito productivo, sino también en ser embajadores. Y nada, pues eso, y nada más voy a decir para no quitaros más tiempo y daros la enhorabuena a todos y gracias sobre todo, y espero que a la audiencia también le haya gustado. O sea, ha habido alrededor de 80 participantes en el webinar, muy activos en las preguntas, nos ha dado tiempo a lo que nos ha dado porque tampoco hemos tenido mucho más margen. Adolfo ha hecho un esfuerzo importante de síntesis de todas las preguntas que había y ha tratado de más o menos ir respondiéndolas, lo cual es una buena labor. Y bueno, desde aquí pues gracias y hasta pronto. O sea, a ver si pronto nos encontramos en persona, que es lo que queremos, aunque también este momento nos sirve para vernos en la distancia y nos permite que gente del otro lado del charco que también ha estado presente, una persona de Suecia, del consorcio del proyecto que está enmarcado en el webinar, o sea que ha habido gente de muy diferentes ámbitos que también a veces le facilita asistir a este tipo de eventos. Así que nada, gracias y nada, y nos vemos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.